volvemos a utilizar el concepto del turismo deportivo, pero en este caso nos lo llevamos a otro proyecto que tiene más que ver con inversiones que con conceptos de promoción del territorio, o sea, conceptos de promoción de eventos. Bueno, los planes de sostenibilidad turística en destino son unos planes que convoca la comunidad autónoma y el Estado en el marco de los Next Generation. Es decir, ya sabéis, la pandemia, Europa decide poner en marcha un fondo nuevo que se llama Next Generation y que tiene que cumplir con una serie de objetivos. Y entiende que el turismo, como una actividad muy importante en la economía europea, tiene que ser uno de los sectores que se beneficie. Pero piensa cómo intervenimos sobre el turismo para generar un nuevo modelo turístico. Y entonces abre una convocatoria donde acceder a esas ayudas tiene que ver con conceptos como la sostenibilidad y como la digitalización. Porque la nueva economía en la Unión Europea se piensa que tiene que estar sustentada sobre esos dos conceptos, sostenibilidad y digitalización. Entonces, sobre esos dos principios, en España se crea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y el Gobierno, el Estado, estructura los Next Generation en una serie de intervenciones. Y estos planes de sostenibilidad turística en destino son planes de turismo, pero empezamos a leerlos y a verlos con el bagaje un poco del turismo deportivo y de la perspectiva que antes habíamos expuesto, y pensamos que ¿por qué no deporte? ¿Por qué no deporte? De hecho, esto hay, me parece que son 50 proyectos en Andalucía y solo uno lo gestiona un área de deporte. Todos los demás lo gestionan áreas de turismo. Pero sí que vimos un hueco ahí porque se parecía mucho a todos esos conceptos que hemos venido hablando estos 2 días, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la primera idea fue hacerlo provincial, pero una consultora especialista en temas europeos y tal nos dijo que no, que era un territorio demasiado amplio para intervenir y que los recursos a los que íbamos a poder acceder no nos iban a dar como para toda la provincia, dicho así a lo bruto, ¿no? Total, que también un poco por indicación entre política y valoración nuestra, pues se decidió que la Alpujarra Sierra Nevada. Hicimos una primera presentación y no nos lo aprobaron, y en una segunda presentación nos lo aprobaron. Es verdad que tuvimos que reducir el tamaño del territorio porque nos recortaron un poco. Vamos a ir un poco pensando cómo se construyó esa idea, ¿no? Entonces, pensamos que si era una ayuda para un destino turístico deportivo, un turístico sostenible, el deporte encajaba perfectamente. Y además teníamos ya una cierta tradición a partir de la Almería Activa y de todas esas cosas en generar un concepto, pues eso, deporte, sostenibilidad y la digitalización que va a venir un poco después. Entonces teníamos unas incuestionables fortalezas para presentarnos. Y además, en ese entorno de la Alpujarra Sierra Nevada, pues mucho más porque también es un territorio con unas posibilidades espectaculares para el turismo del que estamos hablando. Entonces, bueno, se trataba de convertir a la Alpujarra Sierra Nevada en un destino singular que cumpliese con todos los principios que mandaba la convocatoria de destinos turísticos sostenibles, pero que además pudiese funcionar como un modelo transversal de intervención en un espacio donde había una parte de inversiones y otra parte de sensibilización, digitalización y demás. Luego veréis en la estructura presupuestaria qué puñetero era esto también para encajarlo. Bueno, ¿qué queréis que os decía? Por lo mismo, la misma diapositiva que os he puesto antes, se trataba de pensar en el senderismo, el ciclismo, el running, en fin, ese tipo de modalidades. Por supuesto, no en el surf ni en el kayak, pero en los demás sí. Hombre, lo del kayak depende, alguna cosilla podría haberse hecho. A ver, este es el territorio retural. Mirad, al principio esto se iba más arriba y tocábamos la cara norte. La cara norte, ya sabéis, Fiñana, en fin. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nos confirmaron la cantidad, el presupuesto que íbamos a tener, pues
políticamente, creo que en este sentido con buen criterio, se decidió reducir el territorio porque, bueno, porque no daba para más, daba para lo que daba. Entonces, ahí, en cualquier caso, en este mismo territorio tenemos un montón de potencialidades que veis ahí, pues parque nacional y natural, un parque periurbano, senderos, zonas de escalada. Ya teníamos algunas de las infraestructuras que queremos poner en valor. Lo que pasa es que muchas de ellas nos faltaban conectarlas, ¿eh? Y por eso un poco vamos a ir construyendo ese discurso. Entonces, al proyecto le llamamos Red de Turismo Activo de la Alpujarra Sierra Nevada, porque lo que queríamos poner en valor era una serie de recursos, tanto los que ya había como los que íbamos a construir, ¿no? Y eso de red nos pareció como muy adecuado. Total, que al final nos dieron 3 millones de euros. Habíamos pedido prácticamente 4, ¿no, Diego? Sí, al principio habíamos pedido casi 4 y luego lo rebajamos a 3 porque nos dijeron, oye, que os vamos a dar 3 nada más. Pues entonces lo que hicimos, evidentemente, fue ajustarlo. El proyecto tenía que alinearse con la convocatoria de destinos turísticos sostenibles y además tenía que tener el componente sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial. Es muy importante. Cuando hablamos de sostenibilidad, a todos se nos va la mente a lo ambiental. Y lo ambiental solo es una parte de la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene 3 patas: la ambiental, la económica y la social. Entonces, sobre esos 3 ejes hay que defender la sostenibilidad. Es verdad que la ambiental tiene mucho peso, pero las otras 2 son muy importantes. Y de hecho, fijaros hasta qué punto la sostenibilidad va a ir cogiendo importancia, que en los próximos años las empresas, todas las empresas, van a tener que presentar un informe de sostenibilidad. Ahora mismo sabéis que las empresas tienen que presentar sus cuentas, tienen que presentar sus cuentas liquidadas, gastos, ingresos y tal. En los próximos años, progresivamente, primero las grandes y luego las más pequeñas, van a tener que presentar su informe de sostenibilidad, que se va a llamar el informe no financiero. Y la empresa, además de decir lo que gasta y lo que gana, tiene que decir cómo trata a sus empleados, qué tipo de convenio tiene que decir que con estos ingresos y esta proyección económica vamos a tener garantizada la viabilidad de la empresa durante los próximos años. Es decir, en ese informe no financiero, que se llama informe de sostenibilidad, van a tener la obligación de presentarlo, con lo cual esto que nos parece algo como muy etéreo, a mucha gente le va a apretar. Es más, las entidades deportivas, en última instancia los clubes y en primera instancia las federaciones, españolas primero y autonómicas después, van a tener que tener un plan de sostenibilidad. Y van a tener que hablar de lo que hacen por el medio ambiente, de lo que hacen para ser sostenibles económicamente y de lo que hacen por la sociedad. Entonces, en este concepto nosotros teníamos que defender que respetábamos e impulsábamos el medio ambiente, que socioeconómicamente estábamos generando herramientas de desarrollo y de progreso económico y que además íbamos a tener un impacto social sobre el territorio. Tanto es así que los planes, bueno, vamos a ver un momento solo en lo que tiene que ver con la convocatoria. Mejora de la competitividad del destino, sostenibilidad y digitalización, ya os lo he apuntado, esos eran los 2 ejes teóricos fundamentales. Y luego había que diversificar la oferta turística, es decir, generar oportunidades de empleo y actividad, y había que desestacionalizar, otro elemento fundamental. La Unión Europea y el Gobierno, y también la Junta, que también tutela estos planes, no querían gastarse un duro en sol y playa. No querían gastarse un duro en sol y playa. Y si algún destino de sol y playa se presentaba, querían precisamente que ese destino de sol y playa evolucionase hacia un destino más sostenible, más tal, más... En fin, lo que se pretendía es un poco luchar contra el modelo masificado de turismo, ¿no? Entonces, por eso la importancia de una nueva tipo de empleo, de una renta turística más alta, que generase riqueza también a los trabajadores del turismo, de una desestacionalización, del aprovechamiento turístico de los ecosistemas, en fin, algunos de los conceptos estaban en la convocatoria.
Entonces, ¿qué empezamos a hacer en Retural? Alinear los conceptos del proyecto con los conceptos de la convocatoria. Y ahí lo vemos. Dinamizar la oferta turística a escala local. Lo íbamos a hacer, en este caso, a través del deporte, aunque no se citaba, pero lo íbamos a hacer a través del deporte. Crear equipamientos de uso turístico que conecten los municipios para fortalecer el territorio. Mejorar la digitalización de los servicios. Propiciar la cooperación entre las administraciones públicas y el sector privado. Dinamizar la oferta a escala local con recursos endógenos y de calidad, basándonos en valores culturales, naturales, medioambientales y deportivos. Y crear productos turísticos vinculados al medio rural y a los servicios, no se ha hablado de deporte, a los servicios ecosistémicos. Manda cojoncillo aquí la cosa también. Con la jerga europea uno se pierde bastante. Bueno, turismo cultural, ecoturismo, turismo activo, se llegaba a citar turismo activo, no se hablaba nada de deporte. En toda la convocatoria coges el PDF, metes deporte y no aparece por ningún sitio la palabra deporte. Pero bueno, todo lo demás sí nos servía, con lo cual hemos ido ahí mareando un poco la pérdida. Digitalizar mediante actuaciones adaptadas al territorio. Bueno, eso decía la convocatoria y eso intentamos hacer nosotros. Hasta el punto de que los 3 millones de euros tienen esos nombres. O sea, que a nosotros nos dan 3 millones de euros y nos dicen, tienes que gastarte en transición verde y sostenible 615.000, en mejora de la eficiencia energética 655.000, en transición digital 657.000 y en competitividad, que es lo único que todos podemos entender que es pues, lo que vamos a hacer, pues en eso 1.071.000. Entonces, sobre los 3 primeros conceptos había que llevárselo a lo que era la inversión, a lo que era la ejecución de las actuaciones. Y seguimos inventando. Entonces, transición verde y sostenible. Bueno, el área del puerto de la Ragua. El puerto de la Ragua tiene un gravísimo problema de ordenación del tráfico y de circulación. Pues vamos a llamarle transición verde y sostenible porque lo que vamos a intentar es ordenar los aparcamientos, generar un aparcamiento ecológico porque tiene una serie de características que así lo permiten y pues en eso nos vamos a gastar 330.000 euros. Y además vamos a hacer, esta es espectacular, actuaciones de adaptación al cambio climático, cauces, ramblas y sombras. Dos cojones. Cauces, ramblas y sombras. Claro, ¿qué empezamos a pensar? Pues que esos 284.000 euros los íbamos a empezar a dividir en ramblas. Cuando pasemos el sendero por allí o cuando pase la ruta ciclable, tratamos esas ramblas. Los cauces, pues igual, cuando pasemos por un cauce y tal, haremos un tratamiento de ese cauce. Y la sombra ya era pues, espectacular. Bueno, pues terminamos pensando que los parques activos tenían que tener sombras. En fin, ahora lo vamos un poco diluyendo en lo que es la realidad. Mejora de la eficiencia energética. Bueno, pues fijaros cómo es la cosa, que la renovación energética del puerto de la Ragua, eso está claro, tenemos que mejorar la eficiencia del edificio, pero adecuación de senderos y rutas ciclables de la Alpujarra Almeriense y Sierra Nevada. Pues coño, ¿qué defendíamos? Pues defendíamos que las características de esos dos trazados van a permitir la movilidad a pie y en bicicleta. Y por eso, donde al principio teníamos la bicicleta BTT y las rutas BTT, tuvimos que convertirlo en ruta de gravel. Porque la gravel ya sabéis que es una modalidad de bicicleta que es la bicicleta de toda la vida, adaptada para viajar, para tal. Entonces, tuvimos que, la primera idea era, íbamos a hacer rutas BTT, pues esas no las cargamos, y lo que hicimos fue una gran ruta de gravel, que recorre el territorio de la Alpujarra, y una gran ruta que conecta municipios, y al conectar municipios nos computaba un poco como como movilidad sostenible, mejora de la eficiencia energética, con estos conceptos así de raros. Transición digital, bueno, esto parecía más claro, ¿no? Vamos a crear una plataforma digital muy potente que esperemos que sea la de toda la provincia, no solo la del proyecto, porque ahí nos han dado una pasta, bueno, nos han dado una pasta porque cada uno de estos ejes tenía un porcentaje de gasto. O sea, no es que nosotros queramos gastarnos 657.000 euros en digitalización, es que hay que gastarse 657.000 euros en digitalización. Entonces, ¿qué planteábamos? Pues un nuevo modelo de señalización, que es esta que os he comentado antes,
que va a medir los pasos, va a medir quién pasa, cómo pasa, cuándo pasa, y va a estar relacionada con una plataforma digital donde se pongan en valor todos los recursos turísticos del territorio. Y esperemos que de la provincia, porque la cosa da, la pasta da, como para que la plataforma sea provincial. Con lo cual, el trabajo que está haciendo el equipo de Joaquín y demás, se debe de terminar todo integrando, incluso la propia plataforma de turismo, se debe de terminar integrando en una gran plataforma digital que además ya aplique la inteligencia artificial. Y de alguna manera en eso estaríamos. Y luego la otra era competitividad, que esta sí es más de andar por casa. Esto, pues bueno, pues era hacer algunos de los equipamientos y la parte de comunicación y la parte de, digamos, gerencia del destino, que también había una parte que había que gastarse en consultoría, asistencia técnica, contratación de personas o lo que corresponda en cada caso. Entonces, ¿cuáles son los contenidos reales? Estos es los contenidos adaptados a los 4 ejes que nos pedían y al dinero que nos daban en cada eje. Pero ¿cuáles son los reales? Bueno, pues los vamos a ver ahora un poco por encima. El turista activo se puede integrar en las actividades y servicios deportivos. A ver, esto era importante también. El mensaje era ese que hemos dado en la intervención anterior. Estamos generando recursos para el turista, pero estamos generando recursos para el vecino también. De tal manera que todas las instalaciones que se planteen tengan un plan de uso y gestión relacionado con los ciudadanos del territorio. Y es una cosa que también nos pedían, porque en esa escalabilidad del turismo para intentar que no se masifique, esto era también un elemento fundamental. Y luego ya nos inventamos, pusimos en valor la intensidad motivacional del deporte, el posicionamiento del destino y otra serie de cosas, ¿no? En realidad, ahí hay un error, tendría que ser un 2. En realidad estamos hablando de 2 grandes cosas. Un plan de dotación y promoción de los recursos turísticos deportivos y una plataforma digital que permitiese integrar toda la información y aplicarle nuevos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, sobre lo concreto, el plan de dotación. Bueno, pues empezamos a ver qué podíamos hacer en los distintos espacios que ya había y creando nuevos espacios deportivos vinculados al medio ambiente. Entonces, fundamentalmente, estas son las actuaciones que tienen que ver con ese nuevo plan dotacional en el territorio. Parques activos. A ver, ahí os digo un poco, ya sabéis que ya lo hemos dicho también ayer, la actividad física al aire libre se ha puesto de moda, va a ser una tendencia, es verdad que con todos los matices que también se comentaron ayer, pero fijaros, el estudio de tendencias de fitness a nivel internacional, un aumento muy, muy importante de la demanda de los consumidores de actividades al aire libre. Y luego sitúa en nuestro país, el último estudio que se hizo, sitúa las actividades de fitness al aire libre en el 6º lugar de tendencia de crecimiento de la práctica deportiva, o sea, de demanda deportiva. Total, que los parques activos ya os imagináis lo que es, ayer también se habló aquí, un módulo, un contenedor con un equipamiento fitness, con una zona alrededor que puede estar complementada con calistenia, que puede estar complementada con cualquier otro elemento, ¿no? Entonces, en el conjunto del territorio vamos a situar 5 parques activos, que, como veis, son de los municipios que habíamos visto antes, los que tienen un poquito más de población y los que hacen un poco de mini cabecera comarcal, ¿no? Alhama, Benadús, Canjayar, Dalía y Laujar de Andarás. Nos movemos también un poco de algo más en el Bajo Andarás, algo más en el Alto Andarás, en fin, intentamos, entre que fuesen municipios con una cierta población, para que ese día a día del uso del parque activo funcionase y que también tuviesen una cierta distribución territorial. Por tanto, construiremos, si es posible, adjudicaremos a final de este año y si no, a principios del año que viene. Los parques activos supondrán, del conjunto de los 3 millones de euros, 508.000 euros. Las vías ferratas. Mira, este equipamiento también está creciendo porque habíamos visto incluso antes, si os acordáis, que la escalada estaba
entre una de las tendencias de los millennials. Pero claro, la escalada planteada como zonas de escalada tiene un componente turístico relativo, porque hay que tener una técnica, hay que tener unas destrezas y tal. Entonces optamos por hacer una pequeña inversión en vía ferrata, una nueva en extinción en un sitio donde todo el mundo nos ha dicho que es un sitio espectacular, y una en Enix, que todavía estamos por ver dónde se va a terminar de hacer, pero será la próxima inversión que hagamos, la vía ferrata. Ahí la inversión era pequeña porque no es una infraestructura costosa. A ver, la estación ecodeportiva del puerto de La Ragua. Esto, ¿qué os queréis que os diga? Fue un proyecto de este área de hace muchos años. Se hizo muy bien en un momento dado porque se invirtió con calidad y con criterio, pero ahora mismo está en una situación, pues, no de abandono, pero casi. Entonces, tanto la Diputación de Granada como la de Almería vamos a hacer una inversión que intente olvidarse de la nieve. Esto, cuando nace, se piensa que iba a ser una estación de esquí de fondo. Y durante muchos años peleamos porque allí hubiese nieve artificial. Eso es ecológicamente inviable. Nunca podrá haber cañones allí arriba, cañones de nieve. Con lo cual, sin la inhibición artificial, pensar en la nieve es una ridiculez. Allí se hicieron pistas, se dotó de máquinas marcadoras para el esquí de fondo, máquinas de compactación de nieve. Para el mejor año que tuvimos, creo que tuvimos 38 o 39 días de uso, porque no nos daba. La nieve se pierde. Y encima, este cambio climático hace que lo poco que se mantenía la nieve allí arriba cada vez se mantenga menos. Total, nos hemos olvidado de la nieve y hemos intentado que la estación gire hacia un concepto de otro tipo de prácticas ecodeportivas. Volvemos a lo de siempre, senderismo, la bicicleta, tanto gravel como BTT allí, porque ya de BTT hay otras rutas marcadas, en fin. Y una parte muy importante de la inversión va a ir destinada a recuperar esa estación, que es un sitio emblemático en la provincia y un sitio muy, muy reconocido también fuera por montañeros, gente que hace trekking, ciclistas y demás. Entonces, la estación va a recibir una inversión de 811.000 euros. Pero fijaros cómo. Pues el área de estacionamiento que tuvimos que poner en transición verde y sostenible, pues 363.000. La adecuación energética, 50.000, pues en el segundo eje. Y ya en el de competitividad, lo que es propiamente la intervención sobre la planta pública del refugio, que ahí habrá pues, restaurante, bar, habrá incluso va a haber unos alojamientos estables, el sótano, que era donde estaban todos los almacenes de los esquís y del material de nieve, se va a convertir en un pequeño alojamiento y va a haber, bastantes más plazas. Queremos que al menos 50 plazas de alojamiento para poder quedarse en la estación, que era otro de los problemas que había, ¿no? Eso, evidentemente, sumándole lo que va a poner Granada, porque la inversión va a ser en torno a 2 millones de euros. Bueno, las otras dos cosas que le han dado coherencia a este proyecto. La gran senda y la gran ruta de gravel. ¿Qué teníamos que tener en cuenta para trazar esta ruta? La titularidad pública, es decir, que fuesen vías pecuarias, montes públicos, caminos de titularidad pública, dominio hidráulico, dominio de bosque, que fuese público. Luego, un tema fundamental, que conectase entre sí a los núcleos de población, porque habíamos vendido, como os dije, esa idea de que también estamos favoreciendo la movilidad sostenible entre ellos, ¿no? Que se conectase, que esa gran senda conectase los distintos recursos turísticos que vamos a poner en valor y que además integrase en la medida de lo posible los GR, los PR y los SL que ya hay en el territorio, ¿no? Bueno, como resultado de esto, pues sale esta gran senda, que yo creo que habría que ponerle un nombre chulo, pero no sé cómo lo vamos a hacer. No sé si algo nos inventaremos, pero a mí no me parece que Gran Senda Alpujarra sea nada atractivo, ¿eh? Habíamos puesto yo me había atrevido con un nombre histórico, pero la gente del Departamento de Historia Moderna de la universidad me ha dicho
que no, que eso era que ese tío era un pringao y que no servía. Al Nayal le había puesto, que fue un alcalde que hubo en Almería, que una parte de su actividad la hizo en la Alpujarra, pero bueno, me dijeron que no. Con lo cual habrá que poner un nombre atractivo porque también es importante que esto se venda a nivel de marketing, ¿no? Ya encargaremos a alguien que lo haga. Básicamente ahí tenéis la ruta que va a unir 21 poblaciones. Va a unir 21 poblaciones y va a recorrer pues esos kilómetros que veis ahí, 95 kilómetros. Teniendo mucho cuidado de que salga y entre del municipio, de que pase por el municipio. Ayer Joaquín habló de otro gran sendero que es espectacular, que es el Sulair, pero ¿cuál es la debilidad del Sulair? Que prácticamente no toca municipio. Y esto de lo que se trataba es de que al convertirse en un recurso turístico tú puedas ir a los sitios andando directamente y conectarte con esos municipios andando. Bueno, reúne 180 recursos ecoturísticos, además de los equipamientos esos que os he comentado antes, que también algunos pasan por allí, ¿no? Y el segundo gran eje era la ruta de gravel. El gravel está pegando muchísimo, la gente viaja con esa bicicleta, es decir, aquí tenemos una prueba que no está en Almería activa porque es compartida con Granada, que se llama la Badland. La Badland es una de las pruebas más importantes de Europa en gravel y de hecho el organizador de la Badland es el que ha trazado el que ha hecho este estudio de trazado. El gravel tiene una dimensión turística mucho más allá que las otras modalidades de bicicleta y además está en un territorio que yo, que tampoco conozco tanto el territorio, me dice que es impresionante para este tipo de ciclismo, ¿no? El organizador, de hecho, me dice que hay zonas como, por ejemplo, en Albolodí, que son de las más valoradas en este tipo de recorridos, ¿no? Un cañón que hay, una parte de esa foto que se ve ahí precisamente es Albolodí. Entonces, volvíamos a tener algunos criterios. Diversidad paisajística, muy importante, pasar por zonas muy diferentes, pasamos por alta montaña, por media montaña, por zona desértica, pasamos por un montón de referencias. Pasar por los municipios nuevamente, que los servicios estén en los municipios. Mira, me preguntaba Fernando por la incidencia. Fernando, en Badland son 300 tíos solo, ¿eh? Son 300 tíos sin ningún tipo de señalización. O sea, navegación libre, el tío lo que te hace es te da los tracks y te dice ni habituallamiento, ni zonas para dormir. Tú te haces las 800 kilómetros que es la Badland, te la haces por etapas y a tu bola. Pero a pesar de eso, el recorrido de la Badland, me decían el otro día, en Alavia, la tienda de cerámica, la fábrica esta de cerámica y de tal, que dice que no ha visto tantos extranjeros por allí en la vida yendo a comprar cerámica. Y es porque una de las cosas, este tío lo que sí te recomienda es todo tipo de bares, tiendas de souvenir, recursos históricos, porque claro, hay quien hace la ruta con una cierta vocación competitiva, pero quien la hace a su bola y quien tarda en hacer los 800 kilómetros por 8 días o más, ¿no? Entonces, eso hace que también era muy importante que la ruta ciclable tocase municipios. Y luego que sea, por supuesto, claramente ciclable, que sea el tipo de carretera que te pide la gente que hace gravel. Bueno, la ruta, esta fotografía está fatal, pero bueno, ahí tenéis la ruta. Son superficie pavimentada 53 kilómetros y caminos y pistas 121 kilómetros. Núcleo urbano 13 y áreas recreativas otras 3. Evidentemente, con la bicicleta es más difícil hacer los 29 poblaciones que hicimos antes, pero hacer 13 municipios también era un reto importante para el trazador, que creemos que ha hecho un trabajo muy importante. Un montón de puntos de interés y si tuviésemos dinero, que no sé si vamos a tener dinero, pondríamos una cosa que le llamamos en el proyecto estaciones ciclodeportivas, que son un contenedor que tiene el kit básico
que necesita un ciclista para reparar, para tomarte una barrita energética, para coger agua, a la cual tú podrías acceder con un código QR que te permitiera entrar a ese módulo, ¿no? A ese contenedor. Vamos a ver si tenemos dinero. No sé si vamos a tener dinero. Si tenemos dinero, haremos un par de estaciones ciclodeportivas para aquellos trazados donde hay más distancia entre municipios, donde el ciclista puede encontrarse un poco más desasistido porque está más lejos del municipio. Bueno, en esas dos, con la transición verde y sostenible, con esa paraguas, vamos a hacer dos actuaciones, que son, ya sabéis, la gravel, la ruta ciclable de gravel y bueno, y ahí también aparecen ramblas, sombras de ese eje que os decía, porque cada vez que pasamos por alguno de esos sitios hacemos algún tipo de actuación. Y luego, por último, la plataforma esa de la que he hablado. ¿Qué se pretende? Pues generar una base de datos integrada, potenciada, sobre todos los recursos turísticos deportivos que hay en el territorio, aunque insisto que vamos a intentar que sea provincial. Pero bueno, por lo pronto en el territorio. En la plataforma se integrará información y prestaciones de señalización interactiva de las rutas, es decir, las rutas mandarán información a la plataforma sobre el uso que están teniendo, información detallada de las instalaciones deportivas, ofertas y sistemas de acceso y control de aforo en los equipamientos, empresas de servicios deportivos y gestoras de instalaciones, empresas de turismo activo, entidades organizadoras de eventos, clubes deportivos, hoteles y alojamientos, comercios relacionados con la actividad. Ese tipo de información se estructurará no como ahora, que normalmente la web nos encontramos con esa situación, salvo las de nueva generación que están utilizando inteligencia artificial, pues no como en este momento tenemos con esa dispersión de la información, sino como tocará, que será a través de una web y una app que recoja y conecte toda la información y con aplicación de inteligencia artificial la traduzca hasta el punto, queremos, de que tú le puedas decir en voz alta a la aplicación qué quieres hacer y que la aplicación te proponga una ruta, un contenido, una visita o lo que corresponda, ¿no? Esto ya, como imagináis, también se nos escapa más de nuestro corto entendimiento y intervendrá informática y alguna empresa especializada que será la que haga esta actuación, ¿no? En eso, no porque queramos, sino porque tenemos que gastarnos 657.000 euros. Bueno, y hasta aquí llego con la parte de Retural. Igualmente, aquí estoy si queréis preguntarme cualquier cosa o si queréis que veamos algún otro apartado específico.